Vértigo Blanco, un podcast de Samba y Tornado. Presenta Jesús Quintero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estoy yo, Jesús Quintero, una vez más en el podcast Vértigo Blanco. Me da muchísimo gusto estar aquí en este segundo episodio de nuestro podcast. Espero poderles acompañar un ratito mientras ustedes seguramente están haciendo ya sea su cama, lavando sus trastes, lo que sea. Ya saben que mientras estemos juntos, está perfecto. Y en esta ocasión, antes de pasar a tema, me gustaría mandarles saludos a todas las personas que han estado viendo el primer episodio. La verdad es que siempre levanta el ánimo escuchar sus comentarios de apoyo, sus comentarios positivos. La verdad es que se siente súper bonito y se le hincha a uno el corazoncito. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que han estado apoyando este proyecto. Gracias también a nuestros amigos de SQ Studio que nos echan la manita para hacer estos episodios que quedan flamantes. Y bueno, dicho eso, ahora sí, vámonos a nuestro episodio. En esta ocasión vamos a platicar de otro argentino. La vez pasada, como ustedes recordarán, platicamos de Jorge Luis Borges, nuestro argentino favorito, de nuestro argentino preferido. En esta ocasión vamos a hablar de otro argentino preferido, ¿no? Porque después de Borges ya se forman algunos y pues como que se andan peleando por buscar ese lugar de preferencia, ¿no? Pero Julio Cortázar definitivamente es uno de los preferidos. Julio Cortázar es uno de los escritores más queridos de América Latina, más leídos en todo el mundo y que personalmente es uno de los que más quiero y de los que más estimo. La otra vez habíamos empezado un poquito con una historia personal sobre mi historia personal sobre mi relación con Borges. En esta ocasión, ahora vamos a chutarnos una relación personal vinculado a Julio Cortázar. A Julio Cortázar también lo habré conocido como por aquellos años cuando tenía yo unos 15 años, unos 16 años, y yo lo conocí por sus cuentos. Me acuerdo perfectamente que en la prepa, en la secundaria o en la prepa, leímos un librito que se llama Bestiario. Este libro, como ustedes saben, bueno, si no lo saben, aquí les cuento con muchísimo gusto, es un libro que, digamos, tiene el cuento El Bestiario, tiene un cuentito que se llama Casa Tomada, Circe, etcétera, ¿no? Perdón. Y justamente este conjunto de relatos fue el primero que leí. Leí uno de sus primeros cuentos, que por cierto vamos a analizar hacia el final de este episodio, que se llama Casa Tomada. Pero de algún modo, si les soy muy sincero, para un adolescente de unos 15, 16 años, pues no resultó la gran cosa. Digamos, tiempo transcurrió hasta que en una biblioteca me topé con un libro bastante choncho, un tochote, uno de esos mamotretos, pues que uno se tiene que proponer, tiene que plantear su lectura de un mes. Leí uno de estos libros que fueron leídos muchísimo, que han sido leídos por muchísimo tiempo, que tiene lectores por miles, por millones quizá, en muchas generaciones, y este libro fue Rayuela. ¿Encontraría la maga? Así comienza ese libro, con esa pregunta. Y Rayuela nos plantea la historia de Horacio Oliveira, que cuenta el narrador va siguiendo a Horacio Oliveira. A veces es una primera persona, a veces es una tercera persona, etc. La historia de Horacio Oliveira y Lucía la Maga, ¿no? Lucía la Maga. Es un relato, es una novela que a mí me parece, o me parecía en su momento, sumamente bella. Horacio es un tipo que parece que está continuamente en un agujero oscuro. Tiene muchos pensamientos y muchas reflexiones existencialistas. Y es una persona sumamente culta que se junta con un montón de personas sumamente cultas y que conforman esto que llamamos el círculo de la serpiente. Un montón de amigos que se emborrachan en las noches y hablan de música, de historia de la música, de filosofía, de historia, de literatura, de poesía, de muchas cosas. Y en ese círculo también está esa muchacha que se llama la Maga. Pero la Maga, a diferencia de Horacio, no es tan culta,
no es tan, no reflexiona racionalmente absolutamente todo. Sin embargo, es una persona sumamente auténtica y que posee el poder de la intuición. Y entonces eso lo hace muchísimo, muy atractiva para los hombres y las mujeres de ese círculo de la serpiente. Y les contaba que Horacio Oliveira es un tipo que está en un agujero muy oscuro y que se la pasa reflexionando prácticamente existencialmente sobre absolutamente todo. Así como me acuerdo que hay una escena bastante curiosa cuando Horacio está dormido y al lado tiene a la maga y de pronto se pone a leer a Spinoza y empieza a platicar o a pensar en los estadios de la existencia de Soren Kierkegaard, etc. Y bueno, para un muchachito de 16 años eso es deslumbrante, ¿no? Es deslumbrante, es un destello inmenso. El tipo está en una oscuridad tremenda, está en un momento existencialmente crucial. La novela sí posee, digamos, esta pregunta constante sobre el porqué de la vida, quién soy yo, a dónde voy, etcétera, ¿no? Y eso la hace muy atractiva. Y Lucía, que es la personaje, no por nada tampoco se llama Lucía. Digamos, dentro de todo ese agujero oscuro, Lucía es como un lucero, es como una luz. Digamos, yo asumo que Lucía es la única luz que veía Horacio. Y en ese sentido, Horacio iba tras ella, pero tampoco se convencía del todo, etc. Entonces, Rayuela era una historia, es bastante interesante porque además por su argumento, ¿no? Que es un argumento que podría incluso rayar en lo cursi, pero de algún modo también nos va dando cuenta de digamos, del contexto literario en donde nació, porque la novela juega muchísimo con la forma, la novela se puede leer de muchas formas. Digamos, Julio Cortázar lo que hace es señalarnos una de las muchísimas maneras en las que se puede leer no su novela, sino cualquier novela. Y entonces eso es bastante valioso de Rayuela, ese jugueteo, esa dimensión lúdica que tiene y con la que se queda para darle al lector, ¿no? O sea, digamos, Rayuela en última instancia es un juego que se le da al lector, un juego que Julio Cortázar le da al lector y a la lectora. Bueno, les comentaba que yo a los 15, 16 años leí esa novela. Me fascinó, me encantó, me maravilló. Fue una cosa increíble, una experiencia inmensa. Yo me acuerdo estar sentado ahí en un rincón de mi recámara cuando era un muchachito, leyendo con muchísimo fervor las palabras de Julio Cortázar. Y obviamente las reflexiones de Horacio Oliveira eran deslumbrantes, porque eran una cosa súper nueva. En ese momento, Rayuela, o sea, buena parte del discurso que conforma Rayuela no lo entendía porque hay muchísimas referencias que no lograba yo cachar, no lograba yo entender y no lograba yo tocar sus referencias. Digamos, Rayuela es una de esas novelas que quizá necesariamente tenemos que leer muchas veces a lo largo de nuestra vida para poderle cachar, ¿no? Para poderle cachar con cabalidad. Porque está, repito, llenísima de referencias musicales, filosóficas, etc. Entonces la leí cuando tenía esa edad, pongamos unos 15 años. La leí al año que entra y así la fui leyendo. Si no es exageración, se los prometo que no es exageración porque incluso puede ser que sean más. La leí como 11 veces, en todas las formas posibles. Evidentemente no todas las formas posibles, pero sí la leí bastante. Fueron 11 veces en la última cuenta que yo tuve y a mí me resultaba fascinante hasta la vez novena. Ya en la 10ª, en la 11ª, me resultaba cansada y la verdad, en la última, les puedo decir que me cansé de Rayuela y me cansé de Julio Cortázar, novelista. Sin embargo, la maravilla ya estaba hecha, el hechizo ya estaba hecho. Y Rayuela para mí fue un libro que me acompañó en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mi formación, para bien y para mal. Digamos, fue lo que después de Borges, después del hechizo de Borges,
sucedió que con Rayuela empecé a hurgar por la filosofía y por la literatura. Rayuela para mí fue un compañero de adolescencia, de primera juventud, y bueno, como todo compañero, pues tiene sus momentos increíblemente afectuosos y sus momentos no tan afectuosos. Y quizá el último momento que yo tuve con Rayuela, antes de dejarlo de ver, fue un momento no afectuoso. Pero bueno, esa es mi historia con Cortázar. La verdad es que independientemente de si me gusta Rayuela hoy en día o no me gusta, Rayuela es un libro al que yo quiero mucho. Y como si fuera, repito, como si fuera un amigo, es un amigo, fue un compañero que estuvo en momentos bastante importantes de la vida, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia a grandísimos rasgos con Julio Cortázar y particularmente con Rayuela. Después le entré a sus cuentos y le entré a esos cuentos que ya les había comentado del libro de Bestiario. Pero esos, como les dije, no me asombraron tanto. Tuvo que llegar un librito que a mí me fascinó y es el libro con el que yo me quedaría de Julio Cortázar, sin duda. El libro es Las Armas Secretas. Ahí en Las Armas Secretas van a encontrar relatos como Cartas a Mamá, Las Babas del Diablo. Ese relato de Las Babas del Diablo. Después un director italiano lo usaría como inspiración para una película. Antonioni, se me acaba de ir su nombre, no me acuerdo si es Michelangelo o Antonio, es Michelangelo Antonioni, si no mal recuerdo. Antonioni lo utilizó para una película suya. Y bueno, hay un relato en específico que es fascinante y que es el relato con el que yo me quedaría de Julio Cortázar sin lugar a dudas, que es, ¿listas? ¿Listos? Es El Perseguidor. El Perseguidor es, dicen muchos por ahí, es la semilla de Rayuela. Y El Perseguidor, ahorita les voy a platicar un poquito más sobre ese cuento, es ya la postura de Cortázar ante el mundo. Es la estética de Julio Cortázar ante todas las cosas, ante la idea del arte, ante la idea de la razón, ante la idea de la filosofía, ante la idea de la música, ante la idea del jazz que a Julio Cortázar tanto le encantaba. El Perseguidor es un discurso de amor al arte y a la manera en la que Julio Cortázar entendía el arte. Entonces a mí me pareció magnífico porque también lo va a hacer en Rayuela, pero Rayuela es un poquito más innecesario, a mi parecer, que El Perseguidor. El Perseguidor es la semilla y es el centro neurálgico del pensamiento artístico y creativo de Julio Cortázar. Así lo voy a poner. Sin pensar que estoy exagerando. Y si hay alguien que esté exagerando, que piense que yo esté exagerando, por favor, dígalo en comentarios y ahí yo le contestaré. Pero bueno, leí ese libro, El Perseguidor, y me encantó. Leí ese relato, El Perseguidor, y me fascinó. Después, yo iba a leer Todos los Fuegos, el Fuego. Y miren ustedes qué libro. La Autopista del Sur es un relato que inaugura el libro. La señorita Cora. Y Todos los Fuegos, el Fuego. El libro es un librazo. Y diciendo esto, a mis 58 años que tengo hoy en día, les puedo afirmar sin lugar a dudas que lo que más me gusta de Julio Cortázar es sus cuentos. Creo que sus cuentos son una obra maestra, son una obra bellísima, súper bien hecha. Tiene muchísimos cuentos bien hechecitos que, esto lo conceptualizó él en algún discurso que dio para Casa de las Américas, que terminan en knockout, es decir, terminan noqueando al lector. Ahorita voy a ello porque voy a explicar un poquito sobre eso. Entonces, esos efectos finales que tienen los cuentos de Julio Cortázar son dificilísimos de hacer para quien haya intentado escribir algún cuento que termine con un efecto tipo knockout, va a entender lo que digo, pero justamente los cuentos de Julio Cortázar son de las cosas más logradas de la literatura hispanoamericana.
Entonces, son encantadores, hechizantes y yo se los recomiendo muchísimo. Repito, a mi edad, yo me quedo con ellos. A Royuela lo podemos mover un poquito, lo podemos poner un poquito de lado en los márgenes, aquí lo podemos tirar aquí de la mesa, pero los cuentos de Julio Cortázar deben estar aquí. Y ya para empezar a platicarles ya como tal sobre Julio Cortázar, nuestro compa Julio Cortázar, pues aquí les presento su fotografía. Digamos, el tipo ya estaba barboncillo, y bueno, en general, o sea, si nosotros lo rasuramos un poco, por ejemplo, vamos a encontrar que pues hasta cuando era un poquito, bueno, cuando ya era mayor, Julio Cortázar tenía cara de niño. Y además tenía un semblante bastante especial porque pues, los ojos los tenía muy grandes, los tenía un poquito separados. Y repito, la cara de niño siempre la tuvo. Siempre fue un baby face, como le dicen por ahí. Pero bueno, dicho eso, vamos a comenzar a hablar de Julio Cortázar, de su vida, de su obra. Repito, al final vamos a platicar un poquito de Casa Tomada, así que si ustedes ya lo leyeron, por favor quédense, y si no, creo que también pueden encontrar claves interesantes para sus lecturas. Pero bueno, Julio Cortázar es un escritor argentino, siempre lo hemos conocido como un escritor argentino, pero no nació en Argentina, nació en Bélgica, en Bruselas. Lo que sucede es que su padre formaba parte del cuerpo diplomático de la Argentina. Y bueno, lo que siempre decía Julio Cortázar, tanto en escritos como en entrevistas, es que así como como nació en Bruselas, pudo haber nacido en Londres, pudo haber nacido en Moscú, en San Petersburgo, en Bucarest, etc. Pero resulta que por azares del destino, él nació en Bruselas. Y ahí estuvo un tiempecito hasta que volvió su familia a la Argentina. Él se cría y crece en un pueblito que se llama Banfield, que yo nunca estaba en Banfield, seguramente por acá nos estará escuchando alguien de Argentina. Según tengo entendido, es parte de la Gran Buenos Aires, pero bueno, Banfield en ese tiempo, de la manera en la que lo describía Julio Cortázar, era un pueblito muy chiquito donde pues no había mucha cultura, no había un circuito literario importante, un circuito cultural importante, no era como Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, Banfield era un lugar bastante tranquilo, que para un niño era bastante positivo, y sin embargo para un jovencito ya no tanto, porque un jovencito se quiere acabar el mundo, se quiere comer el mundo entero. Y Banfield no era un lugar para empezar, ¿no? Pero bueno, él, digamos, es un muchacho que crece con su madre, con su tía y con su hermana, ¿no? Con su hermana Ofelia, si no mal recuerdo, se llamaba. Y era un tipo, como sucede con muchas y muchos escritores, era un tipo que se enfermaba mucho, era alérgico a todo, era alérgico a las cosas. Y esa condición enfermiza hacía que se quedara mucho en cama, mucho en su sillón, leyendo. Y leía a libros en español, libros en inglés, leía libros en francés, aunque me parece que el francés fue mucho más posterior. Su madre era una persona bastante culta y su madre también era una muy buena lectora, según lo describe Julio Cortázar. La cosa es que él, cuando era niño, era tan lector que en alguno de esos años lo tuvieron que llevar al médico, y el médico le informó a su madre que Julio Cortázar era súper necesario que dejara de leer, o que por lo menos leyera menos, pero si era posible que dejara de leer, que dejara los libros. Preocupada, su madre no supo bien qué hacer, pero tomó la decisión que una madre sensata hubiera tomado, que era: ok, bájale tantito porque también tienes que jugar, tienes que hacer otras cosas, tienes que dedicarte a la escuela, pero no te voy a quitar la lectura, ¿no? No te voy a quitar la lectura. Y bueno, en general no se la quitó. Julio Cortázar también, además de ser un lector bastante precoz, de niñito leía mucho, le repito, también escribía bastante. Y se cuenta por ahí, él lo cuenta en muchas entrevistas, también
Aurora Bernardes, que es un personaje que voy a mencionar en un ratito bastante, afirmaban, Julio Cortázar contaba que él había escrito una pequeña novela cuando era estudiante de secundaria, me parece, o de primaria. Y pues esa novela, pues la guardó su mamá, y pues su madre después hablaría mucho sobre esa novela, pero pues a él le daría mucha vergüenza, ¿no? Pero aquí es algo interesante, porque justamente como Borges, no sé si se acuerdan cuando platicamos sobre esto, Julio Cortázar también tenía una inclinación literaria, ¿no? Es decir, desde el principio de su vida, a él le gustó leer, a él le gustó escribir y le gustó componer textos para generar un efecto, ¿no? Y estos relatos que él componía, evidentemente cada vez mejoraban más. A diferencia de Borges, Julio Cortázar no publicó tempranamente, pero como Borges publicaría sus primeros relatos un poquito tardíamente. Ahorita vamos a platicar sobre eso. La cosa es que después de su niñez, en un lugar como en Banfield, Julio Cortázar no iba a poder estudiar muchas cosas, no iba a poder estudiar digamos, una gama bastante amplia de carreras, de licenciaturas, y la manera de dedicarse a lo que quería era estudiar para ser maestro. Y así se metió a la escuela normal. Él estuvo capacitado por toda su vida para dar clase, y así fue. Digamos, él dio clase en pueblitos aledaños, digamos, pueblitos del interior de la Argentina, y él también platicaba en algunos lados en los que él llegó a vivir, pues como no había librerías, no había centros culturales, no había, digamos, un circuito, repito, de cultura y literario en el que él pudiera agarrarse. Él se llevaba obras bastante largas y fue así como, por ejemplo, leyó las obras completas de Sigmund Freud y algunos otros autores franceses y alemanes. Y esto iba a ser bastante importante porque ¿quién se lee las obras de Sigmund Freud? O sea, ¿a quién se le ocurre meterse a, digamos, sin tenerlo de tarea o sin tenerlo como un proyecto universitario o de algún tipo de academia? ¿Quién se metería con las obras completas de Sigmund Freud? Pues él lo hizo. Y lo que pasa, hay que decirlo, es que Freud escribía bastante bien, era un muy buen ensayista, Freud. Ya algunos de sus ensayos científicos son un poquito áridos, pero digamos buena parte de su producción ensayística o cuasi académica, digo cuasi porque le metía muchísimo de literatura, era un gran escritor Freud. Y era un escritor persuasivo, era un escritor atractivo. Y que sin lugar a dudas, si ustedes y nosotros pudiéramos estar leyendo a Freud, incluso yo podría apostar que muchos de los ensayos de Freud los disfrutaríamos bastante. Entonces, para Julio Cortázar le resultó una obra sumamente atractiva, seductora, y de la cual aprendió bastante. Porque, ojo, es importante saberlo, y en la producción, buena parte de la producción narrativa y poética, que también Julio Cortázar escribió poemas, de Julio Cortázar, podemos encontrar elementos, momentos, episodios, instantes surrealistas. Es decir, que tienen que ver con los sueños, que tienen que ver con la constante pregunta de qué es la realidad, qué es la subjetividad, si hay algún elemento que esté debajo de nuestro conocimiento de las cosas y que de algún modo esté controlándonos y que no podamos ni siquiera advertir. Entonces, todo eso lo entendía Julio Cortázar bastante bien, y yo asumo que en primera instancia porque se leyó las obras completas de Sigmund Freud. Ojo, acá quiero detenerme un momento. Hay un filósofo que se llama Paul Ricoeur, que es un filósofo francés, es bastante importante en la segunda mitad del siglo XX. Es un tipo que se dedicó a la hermenéutica, a la teoría de la interpretación.
Digamos, es un tipo que también escribió de una manera bastante accesible, a mi parecer, a mi juicio, y que tiene un tríptico de libros que se llama Tiempo y Narración. Tiempo y Narración 1, Tiempo y Narración 2, Tiempo y Narración 3. Y en alguno de ellos, me parece que es en la primera, es cuando comienza su interpretación del tiempo, de acuerdo a San Agustín, etc. Lo que dice Ricoeur en general es que todo es un relato y todo podría ser un relato, ¿no? Y nuestra identidad es un relato, digamos, la política es un relato, la historia de la literatura es un relato, etc. De manera que todo lo podemos entender, comprender como si fuera un relato. Y eso, en general, hizo que Paul Ricoeur tuviera cierta fama y cierto prestigio dentro de los círculos intelectuales franceses, europeos y globales, porque también dio clases, si no me recuerdo, fue en Chicago o en alguna parte de Estados Unidos, eso sí. Pues resulta que Paul Ricoeur tiene también un textillo por ahí bien interesante y también importante, en donde habla sobre los maestros de la sospecha. Y los maestros de la sospecha, según Ricoeur, son 3. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Karl Marx y Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, como Marx y Nietzsche, lo que establecen, lo que plantean es que nosotros no podemos conocerlo absolutamente todo. E incluso cuando nosotros creemos conocerlo todo, siempre va a haber una sospecha, y aquí porque los nombra de esa manera, una sospecha de que algo se nos va. Y justamente Freud, en contra de ese dictum que establece y plantea, conócete a ti mismo, él dice, no se puede conocerse uno mismo por completo. No puedo conocerme del todo. Siempre hay algo que se me va a ir, incluso a mí mismo. Ya déjate tú de la naturaleza, déjate tú de la economía, de la política, del sistema de producción, deja tú del universo, de lo astronómico. No me puedo conocer a mí mismo. Imagínense para un humano que se creía, un humano del siglo XIX un humano occidental, europeo, colonizador, imperialista del siglo XIX, que le digan de pronto que no se puede conocer a uno mismo. Y que en nuestros sueños están cifradas los enigmas de nuestro inconsciente. Pues eso planteaba Freud, ¿no? Y evidentemente esas ideas iban a trascender no solamente en la filosofía, sino también en el arte. Y el surrealismo, como ustedes saben, seguramente ustedes han visto alguna pintura de Salvador Dalí, por ejemplo, de algunos otros surrealistas, donde parece que están expresando, representando una especie de sueño que está todo alocado. Me acuerdo, bueno, seguramente ustedes se acordarán de este cuadro que pintó Dalí, en donde unos relojes se están derritiendo, ¿no? Que si no mal recuerdo se llama La persistencia de la memoria. Quizás se me está yendo por completo, pero bueno, pinta cosas que no son posibles, que no son posibles en la realidad en la que nos encontramos, nuestra realidad cotidiana, pero que son posibles, eso sí, en el sueño. Y eso es algo que le importa mucho a los surrealistas, ver qué hay debajo de ese conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, justamente esa es la postura que Julio Cortázar va a adquirir frente a la realidad. La verdad es que la realidad la desconocemos y cosas fantásticas pueden suceder. Entonces, esa lectura que él hizo en esos pueblecitos argentinos, en esos pueblecitos fantasmas en donde él dio clase, iban a ser bastante productivos en términos de pensamiento, en términos de estética para su posterior producción. Ahí va a empezar la fascinación con Freud, la fascinación con el psicoanálisis, la fascinación por pensar que nuestra conciencia es un abismo en el que nosotros ni siquiera podemos hurgar por completo, ¿no? Entonces, bueno, él, como les digo, tiene la formación de maestro y él le escribía mucho. Él, escribía poemas, escribía poesía para sí mismo, pero no para nada fue un escritor precoz, para nada. De lejos está de ser un escritor precoz. El primer cuento que publica
podríamos decir ya como un escritor, es a los 28 años. Es bastante interesante la historia por la que el Julio Cortázar es publicado. Ahorita se las voy a contar. Pero nada más para ponerlo en perspectiva, pensemos que Mario Vargas Llosa, la primera vez que publica una novela y publica un tochote de este vuelo que era La ciudad de los perros, el tipo tiene 27 años. Y Julio Cortázar publica un cuentito, Casa Tomada, de unas 5 cuartillas a los 28. Entonces, Julio Cortázar no fue un escritor precoz, no porque no escribía, sino porque quería estar verdaderamente preparado. Él lo que decía, por ejemplo, es, pues yo no quiero arrepentirme de lo que publique, yo quiero estar, pues si no orgulloso, por lo menos no arrepentirme, no echarme para atrás de lo que dije cuando era muy joven y no sabía lo que decía y no sabía lo que hacía. Julio Cortázar, digamos, a la edad de 28, termina su relatito. Dice por ahí que se lo echó de una sentada un día, una mañanita, una madrugada, despertó, tuvo la idea de pronto y se fue al escritorio, a su máquina de escribir, a escribir Casa Tomada, de un tirón. Y a los días, ya que le hizo una maquilladita aquí y allá, fue a unas oficinas. La historia es así. Estuvo esperando por un rato en la sala de espera a que la secretaria le diera el pase, unos 15, 20 minutillos, hasta que de pronto le dice, señor Cortázar, por favor, pase. Él entra. Julio Cortázar era una persona bastante alta, 1,90, 2 metros, no sé cuánto midiera, pero era bastante alto. Y en ese momento era bastante espigado, era bastante flacucho. De hecho, si nosotros vemos sus fotografías, vamos a encontrar a un Julio Cortázar bien flaquito, 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 y con unos trajes que le quedaban enormes. Parecía que nadaba en las camisas, en los sacos, y era bastante chistoso. Imaginemos a este muchacho espigado, con cara de niño, altísimo, con ojos un poquito separados y con una voz sumamente ronca, sumamente profunda que tenía Julio Cortázar. Y llega y le pone en el escritorio al señor editor su cuento. Ahora, el señor editor no era cualquier persona. Estamos hablando de que era 1946, cuando Julio Cortázar fue a esta oficina y le entregó su cuento nada más y nada menos que a Jorge Luis Borges. Exactamente, amigas, amigos, Jorge Luis Borges una vez hace otra maravilla. Si no con su propia literatura, con la literatura de otras personas. Él fue el primero que publica a Julio Cortázar. Y Julio Cortázar dice, maestro, le quiero dejar este cuento para ver si encuentra algún valor en él. Y si hay alguna posibilidad de publicarlo. Ok, dice Borges. Ok, amigo. Me estoy citando, ¿eh? Ok, amigo. Venga mañana o venga en estas semanas. Venga en estas semanas para ver qué se puede hacer con él. Ok. Y entonces Julio Cortázar se da media vuelta y se va. Al día siguiente, el mismo muchacho espigado, alto, cara de niño, ojos separados, llega a la sala de espera y le dice a la secretaria, disculpe, ¿puedo hablar con el señor editor? Pase. Abre la puerta Julio Cortázar, da unos pasos y Borges le dice, qué bueno que vino. Leí su cuento, me encantó. Mi hermana Nora está ilustrándolo para su próxima publicación. Así fue la historia. Y esa fue la historia en la que Julio Cortázar publica su primer cuento. Y bueno, después de eso, muchas cosas serían historia. Él, digamos, entre otras cosas, escribió muchos más cuentos, novelas, noveletas, como El Perseguidor, que les comentaba. Él, Julio Cortázar, además también fue traductor. Tradujo algunas obras. Seguramente ustedes recordarán que el traductor de
de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar es Julio Cortázar, de Robinson Crusoe de Defoe es Cortázar, y evidentemente de las obras completas de Edgar Allan Poe es Cortázar. Y aquí me quiero detener un ratito, porque era el año de 1953, cuando la Universidad de Puerto Rico, después de buscar un rato traductor de las obras completas de Edgar Allan Poe, pues encuentra a Cortázar y llega a él por recomendación. Cortázar estaría en sus 30, 38, 39 años quizá. Él ya estaba casado con la que sería su pareja por un tiempo, pero que sería su compañera por toda la vida, que era Aurora Bernardes. Aurora Bernardes, que era una persona brillante y que hace unos años falleció, y que ya en la vejez Aurora Bernardes poseía todavía un encanto bastante grande. Entonces, Cortázar acepta, y una de las cosas positivas de ser traductor es que tiene la posibilidad de vivir, de traducir en la Ciudad de México, en Puebla, en Mérida, en Guadalajara, en Monterrey, en Nueva York, Londres, Roma, París, donde ustedes gusten. Lo único que necesitas, pues es nada más dinero, ¿no? Nada más es dinero. Pero bueno, si la Universidad de Puerto Rico te está patrocinando la vida en donde tú gustes, pues adelante. Pues él acepta la inmensa y gigantesca tarea de traducir las obras de Edgar Allan Poe, y se va junto con Aurora Bernardes a vivir a Italia. Primero van a Roma y después terminan en Florencia. Y aquí hay una historia bastante interesante que Aurora Bernardes platicaba al final también de su vida, que era que cuando ellos dos llegaron a Florencia, estaban buscando departamento, estaban buscando un lugar donde vivir, un cuartito tan siquiera, ¿no? Y en varias ocasiones a Julio Cortázar le mentaron su queridísima mother, porque él creía hablar italiano, quizá como buen argentino, como argentino que se precie, creía hablar italiano. Desde luego no hablaba italiano, y las caseras y los caseros lo mandaban súper lejos, ¿no? Y Aurora Bernardes se reía muchísimo. Resulta que Aurora Bernardes en ese viaje fue al Instituto de Lenguas y empezó a aprender italiano. Ahí también ya traía el conocimiento del francés, pero ahí fue donde empezó a aprender italiano. Por cierto, y este es un paréntesis que quiero hacer, porque Aurora Bernardes, que realmente es una personalidad fascinante, Aurora Bernardes después sería la traductora de Italo Calvino, por ejemplo. Si ustedes se compran o consiguen la edición de Ediciones Ciruela de Italo Calvino, de Las Ciudades Invisibles, de varias de la obra publicada de Italo Calvino, está traducida nada más y nada menos por Aurora Bernardes, y ahí fue en ese momento, en esos años, en donde ella aprendió italiano. Julio Cortázar no aprendió italiano porque decía que lo hubiera humillado que Aurora Bernardes, siendo tan avispada como era, le ganara y lo dejara muy atrás en el aprendizaje del italiano, ¿no? Porque evidentemente, mientras Julio Cortázar no era tan ducho, Aurora Bernardes era demasiado ducha, ¿no? Entonces, es una historia bastante chistosa, pero ahí fue donde ellos dos empezaron a hacerse de materiales y de habilidades de traducción. Después, Julio Cortázar entregaría las obras, y esas traducciones, esa traducción de la obra completa de Edgar Allan Poe va a ser la canónica de Poe, ¿no? Va a ser la que hasta ahora vamos a estar leyendo. Evidentemente hay muchos más, y enhorabuena, qué bueno que tengamos muchas más traducciones de Edgar Allan Poe, pero la de Julio Cortázar tiene esa aura legendaria de donde podemos decir que Julio Cortázar aprendió a escribir cuentos, y aprendió a escribir cuentos con un final que nos noquea, que noquea al lector. Es decir, la mejor clase de literatura, de escritura creativa que tuvo Julio Cortázar, a mi juicio, fue la de traducir a Edgar Allan Poe. Además, porque hay una línea directa en términos estéticos, en términos literarios, entre Edgar Allan Poe y Julio Cortázar, ¿no? Digamos, en la forma en la que componen, en la que intentan lograr el efecto del relato, es algo muy similar, y me parece, repito, que Julio Cortázar lo sacó de ahí, ¿no?
Ya de ahí, digamos, Julio Cortázar se volvería un traductor que iba a trabajar en la UNESCO, por ejemplo. Todos los escritores que podían dominar varias lenguas buscaban trabajar en la UNESCO como traductores porque era un trabajo que, además de darte mucho tiempo, además de trabajar con la lengua, te daba posibilidades económicas, ¿no? Y te daba posibilidades para pues, rentar tu departamento, para hacerte de tus propias cosas, para no morir de hambre. Y todos los escritores que querían tiempillo para dedicarle a su obra, querían hacer eso. Resulta que ellos lo lograron, Julio Cortázar lo logró, y ahí justamente conoció a muchas personas. Y voy a irme un poquito más rápido porque se me están quedando muchísimas cosas por ahí. Él vivió mucho tiempo en París, vivió muchísimos años en París. Ahí tuvo relación con muchos escritores, tanto franceses como estadounidenses, como hispanohablantes. Ahí, por ejemplo, tuvo su primer contacto con un muchachito que pues era casi 20 años más joven que él, que se llamaba Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Y también iba a tener contacto, a lo mejor ahí, también en Cuba, en Argentina, con otros dos muchachos que iban a ser bastante importantes para su generación. Pues un tal, no sé si lo ubiquen, Gabriel García Márquez, por ejemplo, y otro que, pues, ¿cómo se llama? Carlos Fuentes, ¿no? Y estos cuatro iban a configurar posteriormente, según la crítica, según algunos académicos, el canon de eso que llamamos boom latinoamericano, que evidentemente tiene más de 4 escritores y evidentemente tiene en su canon, o debería tener en su canon, a muchísimas mujeres como Bombal, como Garro, etcétera, pero que, bueno, por los críticos que más o menos fueron configurándolo en términos editoriales y críticos, son ellos 4 los que se quedaron como el boom. Ellos tuvieron sus patoaventuras aquí y allá, en París, en Barcelona, en México, en Buenos Aires. Luego también tuvieron ahí unas patoaventuras con Milán Kundera en algunos países comunistas de Europa del Este, y que también Carlos Fuentes, García Márquez e incluso Julio Cortázar iban a relatar esa historia de una manera con muchísimo entusiasmo. Hay algo interesante y que les voy a contar antes de irnos al relato. Hay 2 grandes Julios Cortázar. El que no le interesa la política y el que le interesa la política. Al que no le interesa la política, digamos, es el Julio Cortázar jovenzuelo, ¿no? De los 20, 30, 40 años. Y después encontramos a un Julio Cortázar que sí le interesó la política y que se vio involucrado en la Revolución Cubana, por ejemplo. Involucrado, desde luego, no, solamente, que se vio involucrado en términos intelectuales e ideológicos con la Revolución Cubana y con todo lo que implicó en términos intelectuales la fundación de Casa de las Américas, que era una de las revistas más importantes de América Latina, la vinculación con muchísimos escritores cubanos, Lezama Lima, Ribeiro, etcétera, Sarduy, entre otros, y, digamos, hacia el final de su vida, Julio Cortázar se sentía sumamente comprometido políticamente con muchísimas causas del mundo, ¿no? Y, digamos, ese Julio Cortázar apolítico, digámoslo así, de su primera parte de su vida, lo empezó a dejar atrás y empezó a ser, pues, militante, a apoyar las causas, etcétera, ¿no? Y así fueron las últimas décadas de Julio Cortázar, bastante comprometido con la realidad política de América Latina. Y bueno, dicho eso, ahora sí vámonos, ya en los últimos minutos de nuestro episodio, de nuestro segundo episodio del podcast, vámonos con el cuentazo de Casa Tomada. Casa Tomada, ya como les comentaba, se publica en 1946 y es un cuentazo. Realmente, si nosotros le ponemos atención a los pequeños elementos de ese relato, de ese cuento, nos va a encantar, nos va a fascinar y nos va a parecer que tiene ecos en las literaturas más lejanas de las que nos hayamos imaginado. Por ejemplo, Casa Tomada tiene vínculos
más como para aventarlo ahí en la mesa, con la Biblia. Ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a comenzar a leerlo. Y dice así. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Es una primera persona que sabemos que vive en una casa y cuya hermana con la que vive se llama Irene. Aquí podemos entresacar por lo menos 3 cosas. La primera de ellas, ¿se acuerdan que la vez pasada platicábamos sobre la Aleph? Y que platicábamos que las casas son lugares esenciales para la literatura de terror, de miedo, de suspenso, de misterio, etc. Y que las casas son importantes porque de algún modo involucran la delgada línea entre lo público y lo privado. Bueno, en Borges eso es claro. Aquí también es claro. La casa es un lugar donde van a suceder cosas. Es un lugar donde han sucedido cosas y sucederán cosas. Es la línea delgada entre lo público de Buenos Aires, por decirlo así, y lo privado del personaje. La casa es un lugar en donde suceden las cosas privadas, íntimas, enigmáticas, secretas. La segunda cosa, la primera persona. Del narrador no vamos a conocer el nombre, pero vamos a conocer cuál es su experiencia con respecto a la casa y a su hermana Irene. Tercer elemento, Irene. Irene, en su etimología, significa paz. Significa paz. Es decir, del griego viene, Irene viene de la palabra paz. Es decir, es una contraposición con polemos, que es guerra, y significa paz. ¿Cómo se llama el narrador? No sabemos, pero sabemos que Irene significa paz. Ahora bien, sigo, porque aquí vamos a entresacar otra cosa. Almorzábamos a mediodía puntuales, ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejaba... creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 con la inexpresada idea que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Sus pretendientes, sus respectivas parejas, fallecieron o los batearon, ¿no? Irene bateó a sus pretendientes. Y aquí es interesante cómo lo expresa. En nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos. Y aquí las cosas se ponen un poquito turbias. Pareciera como si se está expresando una relación no solamente de hermanos. Pareciera que esos hermanos son pareja. Son pareja. Y es el eco, la resonancia al tema del incesto. Repito, del incesto. Repito, del incesto. El incesto. Eso nos lleva automáticamente a una de las historias más antiguas sobre el incesto. Adán y Eva. Adán y Eva que además, acuérdense que por una acción de tomar el fruto, comerlo, el fruto del conocimiento, el fruto de la ciencia, comerlo, son expulsados del paraíso. ¿Será que estas 2 personas serán expulsadas de la casa por algo? Porque evidentemente, amigas, amigos, si ustedes ya leyeron el relato, estas 2 personas son expulsadas. Son expulsadas por
unos sonidos. Ahorita vamos a platicar cómo lo expresa Julio Cortázar, por unos sonidos. Pero no quiero dejar ir el eco a el relato bíblico de Adán y Eva. Porque fíjense, aunque Julio Cortázar no nos dice la razón por la cual la casa es ocupada o el narrador e Irene son expulsados, si nosotros revisamos la historia que se le parece que es la de Adán y Eva y las causas de esta historia y las planteamos en casa tomada, quizá podamos encontrar las razones por las cuales fueron expulsados. Pero no me adelanto. Y además, por ejemplo, Irene tiene en su personalidad, en la construcción de su personaje, el hecho de que siempre está tejiendo. Hay muchos personajes en la vida cultural, en la tradición literaria de Occidente, que tejen. Una de ellas, sin ir más lejos, Penélope de la Odisea, que como ustedes recordarán, antes de que llegara Ulises de su desventura, de su Odisea, ella se iba a comprometer con otros hombres y ella había planteado la idea de que una vez que terminara una gran tela, de que terminara de tejer una gran tela, empezaría a pensar en casarse con alguno de esos hombres. Y lo que hacía es que de día tejía y en la noche destejía, justamente para esperar a Odiseo o a Ulises y para que, pues digamos, no tuviera la obligación de pensar con quién se va a casar, ¿no? Esa es una personaje en la tradición occidental que teje. Luego también hay varios mitos. El mito de Aracné, por ejemplo, ¿no? Que, como ustedes saben, ahí también es un relato sobre las telas que tejen las arañas, ¿no? Y sobre las implicaciones de las arañas y algunas historias que de algún modo nos explican el fenómeno de las pequeñas arañas. Y algunos otros también en algunas literaturas artúricas, es decir, de toda la saga del rey Arturo, etc. Hay muchos personajes, sobre todo mujeres, que tejen, que bordan, ¿no? Digamos, pareciera también que el bordado está vinculado con lo femenino, ¿no? Entonces Irene, que significa paz, borda. Y borda porque pareciera que espera algo, que espera que suceda algo. ¿Y qué es ese algo? Pues no sabemos. Pero miren, en algún momento dice: el sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o a un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Y es bien interesante porque pareciera que la casa es alargada y poco a poco alguien, que a lo mejor son los fantasmas de los abuelos, que la casa, por lo que sabemos, era donde vivían los bisabuelos, el abuelo paterno, los padres, etc. Pareciera que los fantasmas o lo que quiera que sea eso, los sonidos van ocupando la casa, ocupándola y dejándole menos espacio a Irene y al narrador. ¿Y qué son esos sonidos? Y es interesantísimo cómo nosotros no vemos a las entidades que ocupan la casa, pero sí las oímos. Eso podría colocar al relato en un género de terror, porque no eso quizá, pero sí nos asusta el hecho de no ver qué es el causante de todo el conflicto. Y obviamente nos aterroriza también el hecho de que el narrador tome con extraña naturalidad el hecho de que estos sonidos ocupen la casa.
Ahora, es una casa de la cual unos sonidos van expulsando a los hermanos. Recordemos el relato bíblico de Adán y Eva, en que los dos hermanos, bueno, las dos personas, Adán y Eva, son expulsados del paraíso. Y quiero poner sobre la mesa un último relato que también nos puede dar una clave interesante para interpretar este relato, que de hecho es una novela posterior a la publicación de este relato, pero que nos puede dar una perspectiva interesante. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ustedes recordarán el final, cuando Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula son pareja, pero ellos no lo saben. Y hay una expulsión por ahí, ¿no? Los sacan de algún lugar. O, como dice por acá, clausuran la genealogía asentada por los abuelos y los bisabuelos de nuestra casa. 100 años de soledad, casa tomada y el relato bíblico tienen algo parecido. Quizá cuando nosotros comparamos estas tres historias, estos tres relatos, nos pueden dar claves para interpretar a los otros. Y bueno, ese es un pequeñísimo análisis, bueno, un pequeño comentario sobre Casa Tomada. Realmente podemos pasarnos horas y horas hablando tanto de la vida de Julio Cortázar como de este relato en particular. Evidentemente en el futuro vamos a tener más episodios que aborden la vida y alguna obra de Julio Cortázar. En este momento se me ocurre que sería muy buena idea hablar del Perseguidor o hablar de la misma Rayuela y, digamos, empezar a hablar un poquito más de lo fantástico para Julio Cortázar. Que lo fantástico tiene mucho que ver con su idea sobre lo racional, la razón y justamente sobre los sueños, lo ambiguo de la realidad. Julio Cortázar afirmaba que para él el realismo era fantástico de suyo, porque para él la realidad era fantástica y surgían y sucedían cosas fantásticas en la vida cotidiana. Y esa mirada bastante particular de Julio Cortázar la deja ver en su obra, y ojalá en algún momento podamos tener algún episodio al respecto. Dicho eso, agradezco muchísimo su presencia. Se nos quedan muchísimos apuntes en el tintero, pero pues ya habrá momento de sacarlos. Mientras tanto, ojalá puedan acompañarnos en los siguientes episodios de Vértigo Blanco. Y pues nada, agradezco mucho su presencia. Les recuerdo que tenemos charlas, cursos, lecturas conjuntas en Samba y Tornado. A muchas de ustedes les he visto y me han comentado sobre estos episodios y les agradezco mucho su cariño. Y ya para terminar, pues les quiero dar infinitas gracias por ver este episodio. Por favor, suscríbanse, escriban algún comentario, escríbanme en corto, escríbanle al Instagram de Samba y Tornado y pues nos ponemos a chismear bastante a gusto. Muchísimas gracias. Tengan bonita mañana, tarde, noche, lo que sea, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Vértigo Blanco, un podcast de Samba y Tornado. Presenta Jesús Quintero.